Bien, hermanos, pues buenas tardes. Ahora sí, pues vamos a continuar con los estudios que estamos haciendo ahora sobre la iglesia, hermanos. Vamos a ver cuándo empieza la iglesia, qué significa cuando alguien actualmente usa la expresión es que yo solamente quiero ser iglesia, o cuando alguien dice es que en aquel entonces yo era iglesia. ¿Cómo es la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que vamos haciendo cada uno de nosotros cuando decimos que somos cristianos? Si realmente somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos la iglesia de Dios. Vamos a ver primero la palabra eclesia, hermano, viene del griego, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se usa fundamentalmente refiriéndose a la comunidad cristiana, ¿sí? Iglesia como cuerpo de Cristo. Iglesia viene la expresión kaleo, en griego, ¿sí? Que significa llamar de fuera, llamar afuera. Es decir, cuando nosotros estamos en la iglesia de Cristo, nosotros permanecemos fuera de dónde, hermanos, del mundo. Es un llamado para separarnos totalmente del mundo. ¿Sí? Esta traducción de iglesia, hermanos, se hizo aproximadamente 250 años. ¿Sí? Antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por la Septuaginta. Recuerde, convocaron a 70 fundamentalmente judíos para hacer la traducción del hebreo al griego, y ahí utilizan, hermanos, por primera vez la palabra eclesia, ¿sí? La cual es la iglesia que nosotros usamos. Eclesia la traducen los 70, la Septuaginta, ¿sí? De una voz hebrea que es Kahal, ¿sí? Y Kahal es la que designa a la congregación de Israel. Esa palabra es lo que significa. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, se utiliza la palabra hebrea Kahal, en el griego iglesia, y en el español, hermanos, es congregación, más literalmente. ¿Sí? Bien, esta palabra aparece, hermanos, en Éxodo. Vamos a Éxodo 12, capítulo 12, verso 13. Dice la palabra: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Hermano, aquí la primera vez que se utiliza, ¿sí?, esta voz Kahal es para la Pascua. Se traduce congregación de Israel. La primera vez que la palabra de Dios, que la Santa Escritura utiliza ese término que nosotros tenemos como congregación, es cuando le habla al pueblo para la Pascua, no antes, hermanos. Cuando va a pasar, ¿sí?, ¿de qué, hermanos? De tierra de Egipto. ¿Qué significa? Despejar. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad, hermanos, hacia la separación de este mundo. Ahí es donde empieza la congregación en un sentido de sombra, pues para nosotros, de ejemplo, Antiguo Testamento. No estoy diciendo que la iglesia de Cristo estuviera en aquel entonces. Lo que estoy diciendo es que esa es la figura, esa es la sombra, ese es el ejemplo, como todo el Antiguo Testamento, para nosotros. Y ahí empieza cuando dejan tierra de Egipto, cuando dejan la tierra del pecado, que esa es la figura, y pasan, hermanos,
a la santificación, a la separación de todos los pueblos. Dice la palabra, yo te escogí, no porque fueras un pueblo grande, porque fueras un pueblo numeroso, y porque fueras un pueblo, podemos decirlo, como el mundo dice, tan especial, sino por su misericordia, igual que usted, igual que a mí, hermanos. Y este ejemplo, ¿sí?, del Antiguo Testamento debe ser también, hermanos, un tesoro para nosotros. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. 1 Corintios, capítulo 10, el verso 11. Dice, y estas cosas, que está hablando del Antiguo Testamento, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Fíjense bien, no a los de allá afuera, no a los de aquel entonces, sino es para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, nosotros, hermanos, los que estamos en estos últimos tiempos. Mateo 13:52. Él les dijo, por eso, ¿quién es Él? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todo escriba, ¿qué característica tiene ese escriba? Docto en el reino de los cielos. O sea, que sabe perfectamente qué es el reino de los cielos. ¿Y por qué escriba? Porque sabe completamente la Escritura. Entonces, ¿qué dice? Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Pero qué tipo de padre de familia? Dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Hermano, tenemos que usar el Antiguo Testamento como lo que nos dice aquí, como ejemplo, como sombra, como figura de lo que hoy ya sabemos claramente. ¿Sí? Entonces, hermanitos, la iglesia de Cristo está prefigurada en el Antiguo Testamento. Hermanos, Antiguo Testamento, y aquí les nombro, por ejemplo, a Enoch, a Elías y a Moisés. ¿Por qué fueron salvos? ¿Por sus obras? Porque si fuera por sus obras, entonces las obras dan salvación, y entonces la ley antigua todavía estaría vigente. ¿Por qué fueron salvos, hermanos? ¿Sí? ¿Sabe? Fue porque creyeron en Cristo, hermanos. ¿Usted cree en Cristo? Dice, claro que sí. Hermano, Cristo está actualmente aquí y lo podemos ver con estos ojos. ¿Y entonces por qué creen en Él? Por la fe que tiene y porque sabe que históricamente aquí estuvo. ¿Sabe qué pasó con todos ellos? Ellos vieron la gloria de Cristo y creyeron en Él. ¿O por qué, hermano? La Santa Escritura dice que Moisés, ¿sí?, prefirió, fíjese el vituperio de Cristo. Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés, Elías, ¿conocieron a Cristo? Sí, hermanos. Lo vieron, lo conocieron. Dice, y verás por añadidura, y no te mostraré mi rostro, pero verás mis espaldas. ¿Las espaldas de quién? De Dios. El Espíritu. Hermano, vamos a Hebreos 11, del 24 al 27. Recuerda, Hebreos lo pone como que hace la galería de la fe. 11 del 24 al 27 dice la Santa Palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese bien, hermano, usted tiene que sacar de aquí esta enseñanza también. ¿Qué hizo Moisés? Mucha gente hoy que diría, ¿sabes qué? Ya te llamaron a ese puesto de riqueza, ya te llamaron a ese puesto
de que te va a dar un trabajo, que te va a dar, por ejemplo, ¿no?, muchísimo dinero, y vas a tener una posición encumbrada. Ahí está, sí, es una gran bendición de Dios. ¿Para qué te vienes acá a sufrir con nosotros? Mejor estate allá y allá nos ayudas. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Fíjate bien, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, antes de que, ¿sí?, que gozara de los deleites temporales del pecado. Cualquier persona que esté en un puesto de cobrar dentro, por ejemplo, de los gobernantes, tiene que participar de esos pecados, hermanos. Cualquiera, no importa cómo se llama. Y dice, verso 26, teniendo por mayores riquezas. ¿Cuáles eran las mayores riquezas, hermano? El vituperio. ¿De quién, hermano? Dice de Jehová. Dice de Cristo. Fíjate bien, hermano. ¿Qué es lo que Moisés tuvo por mayor riqueza que estar ahí en el reino de Faraón, ahí en los palacios de Faraón? El vituperio de Cristo. Moisés vio a Cristo y obedeció a Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? El mismo que tenemos tú y yo, hermano, que poner nuestra mirada ahí, la vida eterna. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Te quieres deleitar con los pecados temporales de aquí? Vas a obtener muerte sin fin. ¿Quieres mejor sufrir el vituperio de Cristo y estar sufriendo como sufre el pueblo de Cristo? ¿Sabes qué? Vas a tener vida eterna. Porque aquel que quiera tener su vida, que la quiera retener, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida y la tenga en poco por el nombre de Cristo, va a tener vida eterna. ¿No dice la palabra eso? Hermano, que dice, por la fe dejó a Egipto. ¿Tú por qué estás dejando el pecado? ¿O por qué ya lo dejaste? ¿Por la fe que tú no puedes hacer? Hermano, la fe en Cristo. Dice, no temiendo la ira del rey. A mí qué me importa que te digan los gobernantes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Qué me importa que te digan tus familiares? Si no haces esto, entonces deja de ser mi hijo. A mí me desconocieron como hijo, hermano. ¿Y qué me importó mucho? No, hermano. Porque yo veo, ¿sí?, el galardón que me tiene el Señor. Porque, fíjese bien, hermano, se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Porque se sostuvo como viendo, ¿qué dice? Al invisible. No es posible, no era posible verlo con esos ojos que tenía Moisés a nuestro Señor. Como para usted y para mí es imposible también verlo. Pero ¿por qué? Lo vemos y lo conocemos. Es la prefiguración de la iglesia, hermano. La iglesia actual, hermano, como congregación, sí, se prefigura en esa parte del Antiguo Testamento. Toda esa es el pueblo de Dios, hermanos. Sí, es la congregación. Y la congregación de aquel entonces no es muy diferente a la congregación de hoy. Esa prefiguración es para que veamos y sepamos lo que tenemos que hacer, y nos exhorta también a lo que no tenemos que hacer. Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Primera de Corintios 10, los versos del 1 al 13, dice, porque no quiero. ¿A quién está dirigida esta porción, hermanos, de la palabra? Hermanos, está hablando de la iglesia, está hablando de las congregaciones. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué padres se está refiriendo, hermanos? A ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Y todos, hermanos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron ese mar.
donde los carros de Faraón y sus jinetes fueron hablados. Y todos en Moisés, ¿qué dicen? Fueron bautizados. Hermanos, ya habían creído en Dios. Si no hubieran creído, ¿usted cree que hubieran salido de ahí? No. ¿Usted por qué salió del pecado? ¿Por qué dice esto no es para mí? Porque usted cree en nuestro Señor. Porque usted ha creído en Jesucristo. ¿Y sabe qué? Salieron de Egipto y fueron, dice la palabra, bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense bien, hermanos, si usted ya salió de ahí y si usted ha permanecido en la sana doctrina, usted ha comido el alimento espiritual. ¿De cuál? Del fruto del árbol de vida, hermano. ¿Sí? El alimento venido del cielo. ¿Quién es el alimento venido del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. El que toma mi carne y beba mi sangre, este tendrá vida eterna. ¿Qué es comer la carne? Dice nuestro Señor, ustedes vienen porque comieron pan y se saciaron. Busquen el pan verdadero, el pan que no perece, el pan que viene del cielo. Nuestro Señor Jesucristo, su palabra, hermanos. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál es esa bebida, hermanos? ¿Qué le dice nuestro Señor a la samaritana? Si tú supieras quién te habla, le dirías el agua con la cual nunca vas a volver a tener sed. ¿Quién es esa agua, hermanos? ¿Quién es esa bebida espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Fíjense bien, hermano, porque este versículo lo vamos a volver a tomar. ¿Sí? Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa agua nunca vamos a volver a tener sed. Pero también nuestro Señor, una de las promesas es que Él va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. Esa roca nos va a seguir, hermano. En la profecía nos decía el Señor que la bendición nos va a alcanzar donde quiera que estuviéramos. Hermano, hay problemas en nuestras situaciones materiales, físicas, espirituales. ¿Sabe? A lo mejor, hermano, usted no está comiendo realmente de este alimento espiritual, ni está bebiendo de esta bebida espiritual, y está haciendo a un lado esa roca que lo quiere seguir. A lo mejor usted está escondiendo para tomar. Hay un riesgo cuando se cansa de la sana doctrina. Hay un riesgo cuando se cansa de la vida espiritual. Y el pueblo de Israel pidió carne. Estaban chocados de ese pan que caía del cielo. Estaban hartos y murmuraban contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Esta proceso, te voy a mandar carne, no para un día ni para dos, para meses. Y algunos quieren tomar estos versículos como una gran bendición de Dios y dicen, ya ven, pídalo, háganlo, el Señor te lo va a dar. Sí, pero dice la palabra también que todavía tenían esa carne entre los dientes cuando llegó una gran mortandad. ¿Por qué? Porque al Señor no se le puede despreciar, hermano. Si tú lo desprecias, si tú empiezas a hacer nuevamente lo que tú crees y lo que tú piensas que está bien, ¿sabes qué? Le estás dando la espalda al Señor y empiezas a tener un corazón apóstata. Y el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Y sabe
¿Cuál es la intención que tú tienes? Hermano, dice la palabra que esa roca espiritual lo seguía. Y la roca, ¿qué dice? Era Cristo. Ahí está Cristo, hermano, en el Antiguo Testamento, siguiendo a su pueblo, alimentándolos, cuidándolos, que no tuvieran, hermanos, necesidades. Hermanos, es la misma congregación, es la misma. Pero, verso 5, y ese bien como empieza el verso, pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. De los más. Escucha bien, hermano, lo que está diciendo aquí la palabra, porque esto es una figura, esto es una sombra, esto es un ejemplo para nosotros. Aquí, hermanos, en esta congregación, ¿sí se acuerdan cuando éramos? ¿Sabe qué? De los más no se agradó el Señor. No se agradó. Y que dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ya no hay agua para ellos, hermanos. Chequen la vida de cada uno de los que ya no están aquí. Y van a ver si tienen agua, hermanos. Van a ver si tienen pastos verdes. Desgraciadamente, hermanos. Y con tristeza. Están en desierto, postrados. Hermanos, Dios se agrada de un remanente. Isaías lo dice, y si Israel fuera como la arena del mar, y si Israel fuera como las estrellas de los cielos, Dios tendrá cuidado de su remanente. Hermano, verso 6, más que estas cosas sucedieron, que dice como ejemplo, hermanos, para nosotros. ¿Qué ejemplo quieres tomar? ¿De los más? ¿O qué ejemplo quieres tomar? De los menos, del remanente. El ejemplo que tú quieras. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Quiénes codiciaron cosas malas? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Dios. No se está refiriendo a los egipcios, no se está refiriendo, ¿sí?, a ningún otro pueblo. Se está refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios codició cosas malas. Hermano, hoy el pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios, codicia cosas malas que lo llevan a perdición. Verso 7. Y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Fíjense bien, ¿en qué consistió la idolatría y en qué consiste? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el pecado? Pues se sentaron, pues tenían hambre, comieron, tenían sed, bebieron, se levantaron. ¿Y qué pasó? Pues jugaron un ratito, o sea, como personas ahí. Y qué bonito, qué pueblo tan bonito. No, hermano. Se idolatraron, se pensaron en sí mismos nada más. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Mi bienestar, lo que yo sienta bonito, lo que mi cuerpo requiera nada más, lo que mi carne me pida. ¿Sí se acuerda cuando nuestro Señor nos explica la parábola del sembrador? Los que creyeron por un tiempo y venida la prueba, se apartaron. ¿Qué sucede con esas personas, hermanos? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué sucede con esas personas? Creyeron, hermanos. Creyeron. Como la gran mayoría de los que han llegado a las congregaciones cristianas. Creen, pero por un tiempo. No sé si usted ha oído a personas que dicen, no, es que mira, yo la verdad llego y quiero buscar de Dios y entonces me empiezan a salir cosas mal y yo mejor me alejo. Creen por un tiempo, pero venida la prueba, se apartan. Para ellos, ¿cuál es el fin? La palabra lo dice, hermano. Se lo resume. El infierno. Este es el fin de todos ellos.
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermano, aquí hay dos cosas. Uno, si tú volteas a ver con deseo, y lo voy a poner de acuerdo al sexo, pues, a un hombre o a una mujer, ya estás adulterando. Si tú tienes en tu pensamiento, ¿sí?, alguna situación de esas, ya estás adulterando y eres reo de muerte. Pero también fornicas, hermano, cuando tú permites que doctrinas extrañas entren a tu cabeza. Una doctrina muy extraña para el Señor es que después de conocerlo, tú digas: yo creo que es mejor esto, y la palabra a mí se me hace que esta parte ya pasó de moda. Esto era para ellos, pero para mí no. Y mujeres, yo puedo hablar con una vestimenta bien ajustada, no enseño nada, hermano, o más bien hermana, te estás portando como una prostituta. Igual, ¿qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? Hermanos, y he visto a predicadores cómo pasan al púlpito y todos con ropa encallada. ¿Sabes qué? Mostrar el cuerpo no solamente es abrirse la camisa o que la falda esté toda rota, no. Mostrar el cuerpo, hermanos, es que vean tu figura. Eso es mostrar el cuerpo. ¿Y sabes qué? Eres reo de muerte, de acuerdo a la palabra. Busca. Hermano, fornicas espiritualmente, porque permites otra cosa que no es la palabra y la juntas, y eso se llama fornicación o adulterio. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hermano. Tú dices: a mí no me ha pasado nada. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no te ha pasado nada? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está todo en tu vida? Y dices: a mí no me ha pasado nada. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero ¿sabes quién le da permiso de entrar a tu vida? El primero que le da permiso de entrar a tu vida eres tú. Dios lo sabe, sí, Él lo conoce todo. Pero tú le das el permiso a que entre. Hay leyes espirituales también, hermano. Y si tú no cumples esa ley espiritual, tú también das permiso. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué perecieron, hermanos? Verso 9. Por las serpientes. ¿Saben qué es tentar al Señor? Hermano, tentar al Señor es querer que Dios haga lo que tú quieres o lo que tú deseas que haga en tu vida. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Sí? ¿Tú quieres alguna cuestión material? ¿Tú quieres alguna cuestión personal de acuerdo a tus sentimientos, no de acuerdo a la voluntad de Dios? Y entonces tú empiezas hasta a orar para que suceda eso. Te lo voy a poner muy sencillito, algo que enseñan en algunas congregaciones. ¿Alguien te está haciendo algún mal? ¿Alguien te está hablando mal de ti? ¿Qué te dicen? Ora pidiendo justicia y que la justicia de Dios acabe con esa persona. Eso es tentar a Dios. Estás tentando. Es que tengo necesidad y quiero esto. Hermano, Dios te estaba sustentando tus necesidades. Dios te estaba sustentando el alimento a todo el pueblo de Israel. Pero no quisieron ese alimento, querían carne.
Eso es tentar a Dios. Tú quieres de acuerdo a los deseos de tu carne y le pides y hasta le exiges a Dios. Eso, hermanos, es tentar a Dios, tratando de que Él haga lo que tú deseas cuando lo deseas en tu carne. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense bien, hermano, porque todo esto es lo que sucedía con el pueblo de Dios o la congregación de aquel entonces. Y eso es figura para nosotros, ejemplo. Y eso sucede en todas las congregaciones que hay sobre el planeta Tierra. Pero ¿dónde vamos a estar nosotros? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por qué perecieron, hermanos? Por el destructor nuevamente. ¿Sí? Murmurar, ya lo hemos visto, lo repito. ¿Qué es murmurar? Hablar mal de alguien que no esté presente. No importa si sea verdad, si sea mentira, lo que sea. Estás hablando mal de alguien que no está presente, es murmuración. Y el destructor entra a tu vida. Y después dices, ¿por qué será que no me alcanza? ¿Por qué será que gano tanto y al otro día ya no tengo nada? ¿Por qué será que nada más me hice una cortadita y mira, ya se me infectó todo el brazo? ¿Por qué será que le quiero explicar a mi esposo una cosa y ya estamos peleando? Fíjate bien, has permitido que el destructor entre a tu vida. Y a través de tu vida entra a toda tu familia. Y a través de esa puerta entra a la congregación, porque te relacionas con los congregantes. Fíjate bien lo que estás haciendo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Fíjate bien, todo esto Dios lo permitió para que tú tuvieras ejemplo de lo que no tienes que hacer. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, fíjate bien, tú que a lo mejor estás pensando que yo estoy bien firme, aquí nadie me mueve. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Tú sientes que ya estás bien firme, tú sientes que no vas a pecar, tú sientes que estás, pero ya bien santificado, por allá bien consagrado. Fíjate, dice, para que no caigas. Nunca, hermanos, nunca somos tan fuertes que no podamos caer. El único fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos bien unidos a Él, entonces no vamos a caer por Él, no por nosotros, hermanos. No por nosotros, nunca por nosotros. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, todas las tentaciones que le llegan a ustedes son humanas. No hay ninguna tentación que le haya llegado a ustedes que sea para un ángel, para un arcángel. No, todas las tentaciones que le han llegado a usted han sido para seres humanos. No puede ser, hermano, que usted diga, es que esta tentación, de verdad, yo ya no pude. Es humana, pero además dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, te dice, más de lo que podáis resistir. No, es que yo tengo un carácter que a mí no me diga, no, Dios ya trató contigo eso. Y no va a permitir que el diablo vaya más allá de lo que tú puedes resistir. Nunca. Porque Dios es fiel. No podemos echar la culpa a nadie. El problema soy yo, que no me estoy sometiendo a Dios cuando caigo en alguna tentación. Y dice, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida. Fíjate bien, el Señor sí permite que el tentador te venga a tentar, claro que sí, viene a tentar tu fe. ¿Y quién te va a dar la salida?
tu astucia, tu inteligencia, tu sabiduría. No, el Señor pone la salida. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? En donde el Señor está trabajando en esa área que a lo mejor no tienes descuidado, y entonces vas a encontrar la salida inmediata para continuar en santidad, para que podáis soportar. Hermanos, tenemos que soportar toda tentación. Si no estamos en santidad, hermanos, como la gran mayoría de los congregantes en las congregaciones no lo están, ¿saben qué va a suceder? Dios no se agrada de ellos y van a caer, no importa lo que tengan, no importa que vivan muy a gusto en medio del pecado, van a su tiempo, van a caer, hermanos. Hoy, hermanos, tienen a esta gente que está dentro, hermanos, de las congregaciones. Todas estas gentes ahí están, hermanos. Vamos a Lucas 17, del 1 al 3. Dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense, ¿a quién le está diciendo nuestro Señor Jesucristo? A los discípulos. No le está diciendo a las personas fuera de la iglesia, sino a los discípulos. Le dice: imposible es que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Fíjense bien, hermanos, los tropiezos van a estar ahí. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos, hermanos? Es usted y soy yo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdona. Hermano, si alguien dentro de la congregación peca contra ti, tú tienes que ir a decirle a la mitad de la congregación que tu hermano pecó contra ti. Del primer momento, tú tienes que ir con el pastor y decirle que tu hermano pecó contra ti. No. La palabra nos dice: mirad por vosotros mismos. Haz esto para que seas salvo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Repréndelo. Dile en qué está mal. Muéstrale su pecado. ¿Y qué dice? Y si se arrepiente. Fíjense, el perdón bíblico no es perdona todo y se acabó cuando se está hablando de un pecado directo, ¿sí? Sino que es lo que dice: repréndelo. Y si se arrepintiere, si se arrepiente. Y hay muestras, ya los hemos visto, hay muestras claras de un arrepentimiento. No es nada más llegar y decir: ¿sabes que ya me arrepentí? Ya perdóname, ya igual todo. No, hermano. Hay muestras claras, y eso ya lo hemos visto, de cuando una persona está arrepentida. Dice: si se arrepintiere, perdona. Hechos 20, el verso 30. Aquí Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y le está hablando a ellos y les está advirtiendo que van a llegar algunos que van a parecer corderos, pero realmente van a ser lobos rapaces. Pero también les está diciendo a ellos: fíjense, y de vosotros mismos. ¿De quiénes, hermanos? De los ancianos, de los que tienen que seguir, ¿sí? De los que tienen que dar la instrucción a la iglesia, de los que tienen que ser ejemplo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate bien, esta es, hermanos, la congregación cristiana que está aquí sobre la tierra.
Esta es, hermanos. ¿Cuándo nació entonces la iglesia, hermanos? ¿Cuál es su fundamento y cómo era la iglesia cuando nació? Vamos a ir viendo, hermanos. Históricamente, ¿cuándo nace la iglesia, hermanos? Históricamente la iglesia nace el día de Pentecostés. Cuando 50 días después de la Pascua, donde nuestro Señor Jesucristo fue hecho holocausto, ¿sí?, en sustitución de nosotros. Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, verso 4, fíjense bien, y fueron, que dicen todos, llenos del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos. Es cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, en este momento se cumple la palabra para la formación de la iglesia, para el surgimiento de la iglesia histórica en Hechos, ¿sí? Es para dar empiezo el tiempo de gracia. ¿Por qué el tiempo de gracia, hermanos? Antiguamente, ¿qué sucede cuando estaba el templo y estaban sacrificando de continuo, ¿sí?, para la redención del pueblo y del sacerdote? ¿Cuántas veces venía el Espíritu Santo realmente hacia el pueblo? Una vez al año, hermanos. Una vez. ¿Sí? Y solamente con el sumo sacerdote se manifestaba para dar instrucción hacia adelante. Y aquí, hermanos, se cumple la palabra, porque dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí empieza. En ningún otro momento, hermanos, la palabra nos dice que hayan sido llenos del Espíritu Santo, sino a partir de ahí hacia adelante. Ahí es, hermanos. Ahora, hoy también en la profecía nos hablaba de las festividades, hermanos. Y la festividad de Pentecostés, precisamente, también se le llama la festividad de los primeros frutos, la festividad de las semanas, Pentecostés de los 50 días. ¿Sí? Entonces, de los primeros frutos, hermanos, porque cuando vienen la primera cosecha, las primeras, ¿saben qué, hermanos? Son frutos muchísimos, abundantes, muy buenos. ¿Sí? Esos son los primeros frutos, hermanos. La iglesia, cuando nace Pentecostés, son los primeros frutos. Vamos a ver Hechos 2, pero ahora el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿qué dicen? Como 3,000 personas. Segunda predicación de Pedro, y se añadieron como 5,000. Hermanos, eran los primeros frutos, las primeras cosechas. Se levantaba uno de los apóstoles, uno de los discípulos, y había conversiones, muchísimas. ¿Sí? Estos son los primeros frutos, pero también se le llama esa festividad de las semanas, de los 50 días, 49 más 1. ¿Sí? ¿Por qué le comento esto? Vamos a ver en Levítico, capítulo 25, los versos del 8 al 12. Ya vimos que el Antiguo Testamento es figura, ¿sí? Sombra de lo que es. Y dice: y contarás 7 semanas, ¿qué dice? De años. ¿Qué significa un día? Un año. 7 semanas de años. Fíjense bien. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Aquí está
esta festividad de Pentecostés. ¿Y qué sucede en esta conmemoración solemne? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. El día de la expiación, como lo conocemos, es el día del perdón. Antes, ¿sí?, de esta liberación, el día de la expiación, el día del perdón. ¿Y qué dice? Y santificaréis el año, ¿cuál año? 50. Se va a santificar. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Hermano, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? A dar libertad al cautivo, a liberar. ¿De qué lo vino a liberar, hermano? ¿De qué lo vino a salvar? De su pecado. Si te libertare el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Y entonces, hermano, tenemos, dice, pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. La iglesia, ¿qué es la iglesia, hermanos? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace la iglesia, hermano? La iglesia lo que hace es predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Hermanos, es llevar las buenas nuevas. Jesucristo le trae salvación. Gracias. Ese año, o será, ¿de qué dice, hermanos? De jubileo. Vas a estar con júbilo, vas a estar contento. ¿Por qué? Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Hermano, ¿cuál es tu familia? ¿Es tu familia carnal con la que naciste carnalmente cuando fuiste bebecito? ¿O hay una familia que es los que hacen la voluntad de Dios? Esa es la familia espiritual. Dice, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere del estudio de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Ya no va a haber más mercadería, hermanos, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. Hermano, la iglesia, ¿qué es? ¿De dónde te tienes que alimentar? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ese día, hermano, de Pentecostés, es cuando históricamente nace la iglesia de Cristo. Hay algunos, ¿sí?, que señalan que la iglesia de Cristo nace con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él llamó al arrepentimiento y él estuvo ahí, ¿sí?, como voz del que clama en el desierto y bautizaba. No. La iglesia nace cuando se cumple la llegada a los discípulos del Espíritu Santo. Porque dice: recibiréis poder renovado. Y entonces sí, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de toda la tierra. Hasta ahí, hermano. A partir de ahí está históricamente la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo, hermano? Vamos a Mateo 16, del 15 al 18. Mateo 16, los versos del 15 al 18. ¿Quién es él? Jesucristo, hermano. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís? Fíjense bien cómo está aquí el nombre. ¿Quién decís que soy yo? Fíjense bien, no está diciendo: ¿quién decís que yo soy? Porque yo soy
es el nombre de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está presentando como hombre. ¿Y quién decís que soy yo? Esto, hermanos, se lo están preguntando a los discípulos. O sea, ¿quién dicen que soy yo como hombre? Ustedes, ahora, ¿quién piensa que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjense bien, hermanos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se está presentando como hombre y le está diciendo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No que yo soy. Porque si hubiera sido así, entonces le hubieran dicho: tú eres Dios. Pero él se está presentando como hombre. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto, hermanos, que aparentemente para nosotros puede ser otra lectura más, no, hermanos. Esto es una revelación importantísima que le dio a Pedro. Y no se la dio ningún ser humano, no fue a ningún instituto, no fue a ningún seminario. Se la dio Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermanos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Pero no tan solo eso, sino le está diciendo el Hijo del Dios viviente. Y si eres Hijo del Dios viviente, ¿quién eres? Dios. Hermanos, si cualquier persona en aquel entonces hubiera escuchado a Pedro decir esto, lo hubieran apedreado hasta matarlo, porque para ellos era blasfemia decir eso. ¿Qué significa? Pedro dijo: no importa lo que me pasa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque así me lo reveló Dios. ¿Y qué le dice entonces nuestro Señor? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. ¿Cómo lo nombra, hermanos? Fíjate, aquí lo estamos hablando como Simón, hijo de Jonás. Primero le está diciendo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres un ser humano como cualquier otro del pueblo. Pero, ¿qué sucedió contigo? ¿Por qué eres bienaventurado? ¿Por qué eres sobrebendecido? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene otra parte, si se fija en este punto, y aparte, que dice: y yo también te digo. Ya te lo reveló Dios, ahora yo, como Jesucristo, como hombre, ahora yo también te digo. Ya no le dice Simón. Fíjese bien, hermano, ya no le dice Simón. Ahora, ¿qué le dice? Que tú eres Pedro. Es importante, hermano, por eso es importante entender las palabras en su idioma original. Ahorita vamos a ver por qué tú eres Pedro. Fíjense bien, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca. En griego son dos palabras diferentes, Pedro y roca. ¿Sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que la iglesia va a permanecer siempre. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Es decir, la iglesia no se va a morir nunca. El pueblo de Dios y ese remanente van a permanecer siempre. Bien. ¿Por qué le digo todo esto? Primero, dice: tú eres el Cristo. Cristo proviene del Mesías, el Mesías. Esto lo vimos el domingo pasado. ¿Sí? Cristo proviene del Mesías, es decir, Mesías, griego, Christos, latín, Christus, y nosotros decimos Cristo. Todo esto, hermanos, significa, no literalmente, sino lo que significa, porque muchos dicen que no, que en el griego Cristo significa el untado. O sea, no, hermanos, o sea, lo que significa, no literalmente, sino lo que significa, o sea, en nuestro entendimiento, ¿sí? Lo que significa es el ungido
Hijo de Dios, hermanos, que es el que trae salvación. Ese es el ungido de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, el que trae salvación. ¿Sí? Y la expresión Hijo del Dios viviente, lo que significa, hermanos, es igualar a Dios. Entonces, ¿qué le quiso decir Pedro? ¿Qué le estaba diciendo? Eres Dios. Entonces, en otras palabras, traduciéndolo un poquito más a nuestro entendimiento en el español, ¿qué le dice Pedro? Tú eres Dios, nuestro Salvador. Pero ¿cómo se estaba presentando Jesucristo? Como hombre. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quiénes creen que soy yo? Fíjate lo que le dice Pedro: tú eres Dios, nuestro Salvador. ¿Tú quién crees que es Jesucristo? ¿Quién crees que es Jesucristo? Porque si tú no crees eso, tú no perteneces a la iglesia de Cristo y nunca vas a ser salvo. Pero ¿cómo manifiestas que crees esto? Que Jesucristo es Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo manifiestas que crees que Jesucristo es Dios? Si lo obedeces en todo lo que te manda. Fíjate bien, hermano. No te estoy diciendo si le obedeces a Jesucristo, no. Si le obedeces en todo lo que te manda el Señor Jesucristo. Así manifiestas que crees esto. Este es el fundamento, hermano. ¿Sí? Esta revelación no se la dio ningún hombre a Pedro. Y esta revelación tampoco te la puedo dar yo, ni te la puede dar en ningún instituto, ni en ningún seminario, hermanos. Es Dios el que te la da. Y cuando tú realmente comprendes esto, es cuando eres un hijo de Dios, porque Dios no tiene hijos desobedientes, hermanos. Jesucristo le dice: Pedro viene de la palabra Pietros, y Pietros significa piedra en griego. ¿Sí? Dice Pedro: sobre esta roca es Petra, ¿sí? Edificaré la iglesia. ¿Cuál es esa roca? ¿Simón? No, hermanos. No, esta es una interpretación totalmente absurda, diabólica de la palabra. Que nuestro Señor Jesucristo le haya dicho a Pedro que Él va a ser el fundamento de la iglesia que Él va a instaurar históricamente aquí sobre esta tierra. No, hermano, Pedro es Pietros y roca es Petra. Se estaba refiriendo a otra cosa. ¿A qué cosa? A la revelación que Dios le dio a Pedro. A esa roca se está refiriendo. ¿Cuál es la revelación? Que Jesús, hermano, es Dios y que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ver, hermano, si hay algo que nos apoye en la Biblia. Salmo 18, 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca? Fíjate bien, hermano. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es la roca? Salmo 89, 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Quién es la roca? ¿Pedro me va a salvar? No, hermano. No hay otro nombre dado a los hombres bajo todo estos cielos, que solamente hay un solo nombre que nos lleva a salvación, y es Jesucristo. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña
en Horeb es una peña, hermanos, la roca. Y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Cuál es esa peña, hermanos? Es esa roca. ¿Se acuerdan que le dije en 1 Corintios 10:4? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa peña, esa roca que iba acompañando al pueblo, hermanos, y que les daba esa agua pura y cristalina. Deuteronomio 32, primero el verso 4. Él, ya está en Deuteronomio 32, hermano, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es esa roca, hermanos? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. ¿Quién es la roca, hermanos? Verso 18, de ahí mismo, del Deuteronomio 32. De la roca que te creó, te olvidaste. Hermano, se ha olvidado en algún momento de esa roca. Se ha olvidado de nuestro Señor Jesucristo. Por algún momento, yo le digo, sí. Sí se ha olvidado. Sí se ha olvidado. Porque si no fuera así, hermano, usted estaría en consagración y en santidad todo el tiempo. Y no es cierto, no está así. De la roca que te quedó te olvidaste. ¿Cuál es esa roca? ¿Te has olvidado de Dios, tu Creador? ¿Por qué estás aquí, hermano? Porque Dios te creó. ¿Y por qué estás aquí en este momento? ¿O por qué me estás escuchando? ¿Porque no tenías nada que hacer? ¿Porque hablo bonito? No, hermano. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y quiere que estés con Él eternamente, viviendo, hermano, en paz, viviendo en gozo, viviendo con Él en esas moradas eternas. No quiere que te vayas al infierno, pero a veces tú insistes e insistes. Entonces, hermano, ¿cuál es el fundamento de la Iglesia de Cristo? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Fíjense bien, hermano, nadie puede poner otro fundamento, absolutamente nadie, ni ángeles, ni el mejor predicador que se pueda imaginar, ni el mejor teólogo que pueda haber. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? El cual es Jesucristo. La roca, hermanos, en la cual estamos puestos se llama Jesucristo. Y sobre esa roca nuestro Señor edifica su iglesia. Y ahí estamos nosotros, hermanos, si realmente somos de Cristo. Pero voy a pedir que cierren sus ojos un momento, hermano.